Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí compartir con ustedes un sábado más. Son los días que hemos elegido para hacer estas entrevistas en vivo a través de Instagram, buscando siempre también los mecanismos para que le lleguen los usuarios de Facebook, a los grupos que tenemos por otros medios de redes. Gracias por acompañarnos. Esta noche tenemos un invitado especial para compartir, para dialogar. Es un diálogo sobre la ley de enfermedades raras. No es una docencia, no vamos a discutir los artículos que tiene la ley, las cosas que parecen que no están en funcionamiento, sino para conversar sobre estos sentimientos y expectativas sobre la misma. Eso es lo que estamos buscando. Gracias por conectarte en esta noche, esforzarte espacio, acompañarnos de donde estés, si estás en tu vehículo, si estás en bus, estás en el metro, estás en casa y estás pasando un tiempo tal para identificarte con estas emociones que tenemos los familiares de pacientes con enfermedades raras en Panamá. Tal vez para presentar tus comentarios, también tus preocupaciones, tus expectativas ante el tema. Gracias, bienvenido. Por favor, escríbenos. ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Qué estás pasando tú en casa con tu paciente que tiene una enfermedad rara? ¿Cuáles son las vivencias que estás teniendo? ¿Cómo te sientes de saber que hay una ley sobre el tema en Panamá y que no hemos logrado aún nada? Tenemos en esta noche a Basilio Jiménez Machado. Él es abogado, es vicepresidente de la Fundación ASOE Panamá. Es un diálogo en vivo con él respecto al tema, por la experiencia que tiene sobre luchas ante diferentes temas. Él es voluntario de muchas otras organizaciones, es miembro de muchas otras organizaciones y ha vivido de muy cerca lo que es la lucha social, lo que es pelear por los derechos humanos, lo que es salir y protestar, que a veces pareciera que es el mecanismo que tenemos para lograrlo. Bienvenido, Basilio. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Vanessa. Muy bien, mucho gusto. Buenas noches. Espero te encuentres bien. Gracias, igual. Bienvenido. Estamos cerrando el mes de octubre como un mes en que hemos querido realizar distintas actividades por el aniversario número 5 que tenemos como organización social, que ha querido reunir a los pacientes, ha buscado reunir a las familias de estos pacientes que tienen enfermedades suprarrenales. En el caso de ellas, 2 de estas enfermedades son enfermedades raras. Desde lo que manejamos y conocemos, pudiese salir en el camino otras. Hemos llevado ya por más de casi 10 años, en diciembre cumplimos 10 años desde que creamos un grupo en Facebook, donde agrupamos a más de 1000 personas que tienen enfermedades de las glándulas suprarrenales, y en el caso de la enfermedad de Addison y Cushing, que son enfermedades tipificadas como raras. Hace 6 años, cuando una de las doctoras en la clínica, en la pediátrica, me dijo, habla con la doctora, la genetista Cantón, búscala, ella está organizando, está promoviendo una ley de enfermedades raras en Panamá, y tal vez a través de ella se puedan tener respuesta para las medicinas que tu hijo debe consumir o tomar como tratamiento para que tenga menos efectos secundarios. Para mí fue muy esperanzador, ¿no?, escuchar eso. Y ellos apenas estaban en conversaciones, en trabajo para crear la ley.
Y me pregunto yo, Basilio, siempre he tenido ese cuestionamiento. ¿Es necesario crear una ley que proteja a personas en estado de vulnerabilidad por una condición de salud que se conoce como rara, una enfermedad huérfana? ¿Es necesario la ley cuando hay una constitución que establece como derecho universal el derecho a la salud para todos? Hay leyes y convenios internacionales, convenciones internacionales de derechos humanos que establecen que todos tenemos derecho a la salud, así que igual a la educación y etcétera. ¿Es necesario crear una Así ley es, para Vanessa. ¿Qué tal? Buenas noches, Vanessa. Sí es así. Por lo menos la Constitución, por lo general, siempre reglamenta los derechos básicos que tienen la población, y son los derechos que están reconocidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos a la vida, los derechos a la salud, los derechos al sufragio, los derechos a la vivienda, a la seguridad social. Y en este caso, como lo dice el título tercero, que habla de derechos y deberes sociales, también se hablan entonces de que en el artículo 109 menciona que es deber del Estado promocionar y es una función esencial la salud de la población. Ahora, eso solamente lo menciona en norma general. Sin embargo, es ahí mediante decretos y otras leyes que se reglamenta este artículo de la Constitución. Es ahí donde también ya entran otras leyes que se crean a favor de que este derecho a la salud sea un derecho básico para toda la sociedad. ¿Qué sucede? Se crean los decretos leyes mediante la Asamblea Nacional de Diputados, ya sea por iniciativa propia de algún ciudadano que quiera presentarlo ante la Asamblea, o ya sea por iniciativa de los diputados también, que ellos tienen también iniciativas que ellos presentan, y en este caso, como lo acabas de mencionar, se presentó por iniciativa ciudadana, que fue que se llevó en ese momento, en la época de Juan Carlos Varela, y daba una esperanza, como bien lo menciona, a lo que era la salud de estos pacientes que viven con vulnerabilidad, se diría en ese caso. Disculpa. Pero esa es la realidad, que se crean diferentes, por lo menos la Constitución también habla de reconocimiento de los pueblos indígenas. Sin embargo, hay leyes que reglamentan ese artículo a través de leyes especiales como la Ley 10 de la Comarca Nuevo Buglé, la Ley de la Comunidad Guna, son leyes que al final lo que hacen es reconocer lo que ya dice la Constitución. Y así también nace la Ley 28. La Ley 28 nace en ese enfoque, e incluso la Ley 28 inicia su reglamentación, o sus artículos inician dándole fe a lo que ya dice la Constitución. Para que, o sea, se basa en lo que ya dice la Constitución, pero va reglamentando todo lo que dispone entonces, lo que necesitan en este caso y para dónde va dirigido esa ley. Lo que sucede es que en el ámbito de salud, la ley va dirigida directamente a un sector específico. En este caso, al sector de pacientes con enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas, en este caso. Asimismo lo reglamentaba el decreto 217, se lo he visto de 2015, que es el que reglamenta entonces esta ley, que es el que también es el decreto que reglamenta toda la ley, y ahí te dictan más disposiciones de qué es cómo se debe hacer, en qué momento, quiénes son los que participan, cuáles son las instituciones que participan. Incluso la ley en su momento te menciona la lista de las enfermedades que existen y el rol que juegan las instituciones del Estado. Ok. Y bueno, diríamos que nos sentimos, así como sentí yo hace 6 años, alivio. Wow, se está creando, se va a crear una ley. Digamos que en comparación con otros países, por lo menos tenemos una herramienta jurídica, constitucional, de ley para reclamar un derecho. La verdad que a veces es como irónico, ¿no? Que tengamos que pasar por todo este proceso para defender algo que es propio de cada persona que nace, el derecho a la salud. Y bueno, pero al igual que las enfermedades suprarrenales, que de por sí solamente le preguntas a alguien, ¿sabes que en tu cuerpo hay algo que se llama glándula suprarrenal? ¿Dónde queda? Y la persona lo desconoce. Asimismo, muchas personas que son pacientes de enfermedades raras ni siquiera están al tanto de lo que está ocurriendo
en Panamá y que tenemos una ley, y por eso organizaciones como la nuestra está buscando dar docencia a los pacientes y su familia para que sepan que están amparados bajo esta ley que necesitamos que empiece a caminar. Así es. Necesitamos que pase a ser funcional y efectiva. Yo quiero leer algo breve sobre la ley para aquellos que no tienen ningún conocimiento. La ley 28 garantiza la protección social de la población que padece enfermedades raras. Desde el año 2014 existe en Panamá esta ley para proteger a las personas que padecen enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas, cuya incidencia sea menor de un caso por 2.000 habitantes, de acuerdo a la estadística nacional. La ley establece el último día de febrero de cada año como día de sensibilización y prevención de las enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas en todo el territorio nacional, es decir, los 29 de febrero o 28 de febrero como tal. Basilio, que ante todo el conocimiento y la información que hemos tenido sobre la ley, ¿qué sugerencias o qué recomendaciones nos das? Sí, ¿Qué podríamos hacer como organización bueno, para seguir en exigiendo materia, que en materia de legislación, Panamá está en el número 52 de que tiene su propia legislación referente a enfermedades raras. Y lo bueno que en el año 2019, en septiembre de 2019, también la ONU, la Organización de Naciones Unidas, a través de las comisiones de ellos, hicieron la cobertura y ratificaron que también se adoptaba las personas vulnerables con enfermedades raras, que se les reconozca también los derechos. Toda vez que existen muchas enfermedades raras que también se mencionan, o que a veces la persona por el desconocimiento piensa que es una enfermedad rara, pero es una enfermedad habitual, sin desprestigiar ningún carácter, ya sea patológico de otra. Por lo menos, claro, aunque se escuche síndrome de Down, es una enfermedad común que suele suceder en la genética de las personas, no es considerada una enfermedad rara, sin embargo tiene también sus especialidades, tiene sus complicaciones, así mismo como otros síndromes como autismo. claro. Claro. Ese tipo de patologías que la gente no conoce, porque las personas, a veces la gente dice, bueno, cuando es una enfermedad crónica es lo mismo que una enfermedad rara, y sin No embargo lo es. no es lo mismo, no es lo mismo, Aunque porque por lo general, aunque la ahora, la enfermedad enfermedad rara, al son final también son degenerativas, generativas, ¿no? Pero no hay que totalmente, confundir. exacto. Tiene Lo que que lo ver hace con la incidencia. diferente. Exactamente, lo que le hace la diferencia es que por lo menos una enfermedad crónica ya tiene, incluso hasta medicamentos. Las enfermedades crónicas por lo general Exacto. ya sabes de qué se trata, ya tiene un método de investigación, incluso un método de detección, el de la investigación de la misma enfermedad. Sin embargo, la enfermedad Claro. rara por lo general se desconoce de qué se trata, no se sabe a qué se está enfrentando el paciente. Pero cuando vamos ya directamente a la legislación como tal, en Panamá hay un grave problema con lo que es la aplicación de las leyes. Eso es una Ay, realidad. sí. Y hace poco conversaba también en otra ventana también sobre ello, en materia constitucional también. Aquí se hicieron reformas constitucionales y el sector de salud no fue tomado en cuenta. Hasta donde tengo entendido, el sector de salud no fue tomado en cuenta. No se llamaron ni a ONG ni a organizaciones a sentarse tampoco en las mesas de diálogo. E incluso en Es aquel una, tiempo de las reformas constitucionales tampoco se llamó tampoco a la población indígena. Entonces, queremos cambiar la constitución, pero sin todos los actores. Y eso no debería ser de esa manera. ¿Qué es lo que pasa con así Panamá? Que en Panamá se llena de leyes, se crean muchas leyes todos los días, sin embargo, tú ves que no se cumplen. Aquí hay leyes que existen hace mucho tiempo de protección del ambiente, de esto, de aquello, de tantas cosas y no se crea. Y tristemente nosotros hemos entrado en esa categoría también, que tenemos una ley, como le hemos denominado dentro de la organización, una ley florero, que no se así ejecuta es, de ninguna manera. claro.
Basilio, vamos a aprovechar para darle la bienvenida a las personas que se están conectando. Gracias por acompañarnos en esta noche. Déjenos sus preguntas, sus comentarios, sus recomendaciones para leerlas posteriormente. Así es. Basilio, quiero leer otro artículo de la ley. Dice que esta ley hace responsable a la Caja de Seguro Social y Seguro Privado de atender a pacientes que sufren de estas enfermedades. Voy a leer otra parte de la ley. Según la ley 28 del 28 de octubre de 2014, el Estado a través del Ministerio de Salud reconoce de interés nacional las enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas para así garantizar el acceso a los servicios de salud y tratamiento y rehabilitación a las personas que se diagnostiquen con estas enfermedades. Para una debida atención integral e investigación para el tratamiento de estas enfermedades, el Estado creó una comisión integrada por representantes del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Despacho de la Primera Dama, Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Nacional de Discapacidad, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pacientes o grupos organizados e industria farmacéutica. Esta comisión ya está conformada. Háblanos sobre eso. Así es, por lo menos en el año, recuerdas que fuimos a la presidencia en la época de Juan Carlos Varela, disculpa, y solicitando nuevamente la ejecución de la ley que ya existía. Se nos llevó a una reunión y bueno, buscando lo que era la comisión intersectorial. ¿Qué es la comisión intersectorial? Para dar un breve resumen, es la reunión de todos los sectores del gobierno, así mismo como organizaciones, así mismo como ONG e incluso pacientes. Esta comisión ya existe y está la doctora que está nuevamente, que es la doctora Beatriz Berrocal, si no me equivoco el nombre me corriges, que es la que por lo menos ya ha hecho dos y tres reuniones, por lo menos ha estado interesada, que es lo bueno en este comité intersectorial, pero lo que podemos llamar lo que es el puente que necesitamos, el puente principal para que se ejecute también la misma ley como tal, es el papel del ministro de la Presidencia, que el mismo artículo 10 menciona, el mismo artículo 10 menciona de la ley que él es el que debe crear el Fondo de Solidaridad. Él es el que debe crear el presupuesto que debe ingresar dentro de lo que es el presupuesto nacional para que entonces se le dé este seguimiento a los pacientes. Ahora mismo no solamente la ejecución en sí de la ley, sino que también es la importancia del rol que debe jugar el ministro de la Presidencia para que se ejecute el fondo. Entonces, eso es lo que realmente estamos solicitando, porque ahora, detrás del fondo de esto vienen las otras funciones que también tiene la ley. Porque si ya se ejecuta el fondo, se comienzan a ejecutar las demás funciones que tiene la ley. Un ejemplo, desde que se creó la ley, el ministro de Salud, incluso lo podríamos tratar de llamarlo hasta lo que es la Asamblea Nacional para que comparezca y nos diga por qué no se ha ejecutado la ley. Porque el Ministerio de Salud es el principal en este caso, toda vez que es a través del Ministerio de Salud que se reglamenta la ley también. La ley menciona de que de forma anual, incluso la Comisión Intersectorial tenía que presentar sus informes. Se menciona incluso que la ley menciona también de que anualmente también se tiene que verificar cuáles son esas enfermedades nuevas, porque conocemos que dentro del listado que dice también el decreto 1217, tampoco hay algunas enfermedades raras que no están dentro del listado. Asimismo, la ley menciona... Que vayan incluyendo aquellas que... Totalmente, es así, porque hay muchas enfermedades en el listado que no están todavía dentro del listado del decreto 1215. Entonces, así es. El artículo 5 es el que menciona esto, el listado de las enfermedades que ya existen. Entonces se supone que es el Ministerio de Salud también que debe reglamentar este informe, también debe darle seguimiento. Entonces si no se le da el seguimiento, ¿cómo las personas van a entender a qué se están enfrentando? Pero como no se saca el presupuesto tampoco, que es el principal, si no se saca el presupuesto principal que tiene que venir del Ministerio de la Presidencia, tampoco se va a ejecutar lo demás. Entonces, el 6 de enero, prácticamente la mayoría de las organizaciones presentes, además de ASOES, se trató de dar ese acercamiento con el Ministerio de la Presidencia, para que se convocara una reunión con el nuevo gobierno. Así que cayó la pandemia, cayó lo demás y estamos en espera todavía de eso.
y ahora nos queda a Claro. nosotros, las organizaciones, tratar de hacer lo que hacen los demás. Como sociedad civil ahora, organizarnos, crear conciencia, porque aquí lo lastimoso, como te Así es. mencionaba, así como se hace la campaña del cáncer de mama y el cáncer de próstata, la misma ley te dice de que es el Ministerio de Salud que debe promocionarla y que es de interés Así es. nacional. Es decir, que durante todo el mes de febrero, el mismo Ministerio de Salud debe empezar la campaña, e incluso con los profesionales de la salud, la campaña de conciencia de crear de qué es las enfermedades raras. Entonces, Así, una pero enfermedad rara. todo recae entonces en el fondo del presupuesto que tiene que aprobar también el ministro de la Presidencia. Desde ahí La se verdad, comienzan a ejecutar las cosas. claro, dejamos este tema para el último sábado del mes de octubre, en que por razón del aniversario hemos estado realizando diferentes entrevistas en vivo. Pero te quiero decir que yo me vestí de negro porque hablar de la ley me duele, me da mucha tristeza, ¿no? Yo me vestí de luto porque seguimos esperando, y si estamos esperando que el ministro de la Presidencia nos mire y ponga su atención en nosotros, la verdad que a veces para mí es desesperanzador. Lastimosamente me da una sensación de impotencia y de frustración muy grande. Yo siempre he sido, no solo por mi profesión, tal vez por mi propia personalidad y el entorno en el que crecí, de salir a luchar, de salir a buscar la respuesta que necesita, en este caso, mi paciente y otras personas, porque uno crea empatía. Lo que nos lleva siempre a crear este tipo de organizaciones es la empatía y la solidaridad que sentimos hacia aquellos que tienen menos oportunidades de accesar a comprar un medicamento, a pagar un estudio genético que valide, que muestre situaciones de salud que afectan a tu vida, pero que hay de aquellos que no lo pueden hacer. Es por aquellos que luchamos. Estamos aquí. La última cita médica que fue mi hijo, la verdad, cuando mi esposo llegó y me dijo lo que la doctora dijo, a mí me causó una sensación de ansiedad muy grande, porque dice hay que realizarle otros exámenes genéticos y otras evaluaciones para ir midiendo qué otros órganos se están afectando, qué efectos secundarios tienen los medicamentos sobre su cuerpo y si se puede desarrollar otro tipo de enfermedades. En serio. Colapso, porque precisamente para esto está la ley, para respaldar esos y estudios. Es que la ley lo dice, la ley lo dice. Y háblanos un poco entonces de eso que dice la ley, pues, porque de verdad sí, que... la ley inicia con esto, mencionando los deberes que tiene el Estado, que es lo que dice incluso el artículo 109 de la Constitución, que el Estado debe velar por cumplir, promover, proteger, restituir la rehabilitación de la salud. Eso dice la Constitución, en el capítulo 6 del título 3, que habla de derechos y deberes sociales. Así es. Y que a través de este fondo es especialmente para ello también. Además del comité intersectorial que ya existe, quien es el que le debe dar todo el empuje a la ley, pero ¿cómo le vas a dar el empuje a la ley si no tienes el fondo cómo hacerlo? Entonces, si no existe el fondo cómo hacerlo, tienes que de una manera, entonces, los pacientes no pueden... La ley te habla sobre la conservación, la restitución de ello. La ley te habla de todo ello respecto a lo que debe realizarse. Pero entonces es ahí donde la ley nos reglamenta tantas cosas. Nos reglamenta que es de interés social, nos reglamenta que es atención integral, científica. Nos habla también de que al final el listado de las enfermedades tienen que estar abiertas.
que el vínculo, la investigación, todo ello va promocionado también con el Estado. Pero si el Estado no participa, prácticamente estamos solos. Y hace 6 años venimos trabajando solos. Esa es la realidad. Las diferentes organizaciones de enfermedades raras vienen tratando por sus propios medios a los pacientes de enfermedades raras. Vienen por sus propios medios, buscando los diagnósticos, buscando las medicinas, y nosotros somos testigos de eso, cómo nos hemos enfrentado al sistema de salud. Y es por eso que te decía que, tristemente, para decirlo de esa manera, ahora nos queda a nosotros seguir presionando, nos queda a nosotros seguir organizándonos, porque nos quedamos como los pacientes de etilenglicol. Al final te enferman, te echan la culpa a ti por enfermarte cuando es el Estado que te enfermó, y al final tú ves a la gente protestando. ¿Pero por qué la gente protesta? Porque tú le hiciste un compromiso de ayudarlo, de restituirle la salud, y al final no lo cumples. Entonces nos sumamos a esa lista en el sistema de salud de personas también con discapacidad. No dejamos al lado también las personas con discapacidad, porque las enfermedades raras de una u otra manera te lleva también a tener una discapacidad. Sí, entonces, exacto. Y por eso que recuerdo cuando nosotros fuimos a participar del conversatorio de presidentes para los candidatos presidenciales, bueno, yo que estuve presente, eso fue muy bonito. O sea, las palabras que dijo el presidente en su momento era: wow, yo pensé, bueno, apenas inicie el gobierno, lo primero y lo primordial va a ser la inclusión. Se hablaba de inclusión, inclúyeme, foto por aquí, foto por allá. Recuerdo que el presidente el candidato de panameñismo también habló propuestas muy buenas, pero todo queda en palabras. Cuando salimos de ahí, que la idea era nada más la foto con los pacientes, la idea era que se cumplió un conversatorio con el sistema de salud, pero a la hora de reglamentar o de aplicar la ley que ya existe, porque el punto es que ya existe, que de ejecutar la misma ley, entonces eso no se da. Entonces, para que eso se dé, sucede lo que pasa con las personas en las calles. Tenemos que estar cerrando calles, tenemos que estar exigiéndole al gobierno un compromiso que ya debería hacerlo, que no es necesario que la gente esté buscando. Claro. Y es lo que sucede ahí. Entonces, los medios, los mecanismos legales que se puede utilizar en este caso es presionar al sistema de salud. Por lo menos nosotros podemos solicitarle al Ministerio de Salud desde ahora. Claro, estamos en pandemia y sabemos que la excusa va a ser esa. Al ministro de Salud, que nos rinda un informe, el por qué no se ha ejecutado, el por qué no se ha hecho. Ahora la excusa va a ser el COVID, pero vamos a ver qué sucede más adelante. Entonces, de aquí nos vamos también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ya se ratificó el 23 de septiembre de 2019, se adoptó, porque ese es el punto, la Constitución te habla de que Panamá ratifica los convenios internacionales. Y aquí debería ser de igual manera. Si ya se ratificó, y es que realmente en Panamá, el país como se le llama el Dubái de las Américas, es un país tan rico, pero cuando se habla de educación, salud y seguridad social, nos quedamos siempre casi de último. Y es lo que siempre hablo de ello. Entonces, el sistema de salud viene de esta parte. Lo que decía el ministro de Salud de Juan Carlos Varela era lo que él decía. Ahora entra un ministro, inicia todo de cero. Cada vez que entra un gobierno, inicia todo de cero. Empezar de cero y es frustrante. Y por eso que tenemos un sistema de educación colapsado por la misma, porque no hay un seguimiento debido, no hay un plan de seguimiento que dure en el tiempo, sino que cada gobierno que sube tiene su propio ministro, su propia ministra, y como no hay un plan de seguir, y no lo siguen porque, bueno, era del partido contrario, los más afectados siguen siendo las personas, los pacientes en este caso. Así es. Saludos, Lorenzo Carrasco. Sí, le damos la bienvenida a todos aquellos que se están uniendo. Gracias por acompañarnos en este espacio de conversatorio sobre la ley de las enfermedades raras, la ley 28 de 2014. Quiero leer algo más, Basilio, sobre la misma. Habla de la creación del Fondo de Solidaridad Social. Y bien decías tú, dice, para financiar el costo del diagnóstico y de los medicamentos que deben aplicar los pacientes de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas, este
fondo contará con una partida presupuestaria anual del presupuesto del gasto del Ministerio de la Presidencia. La verdad, y será administrado por la Comisión Intersectorial de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral o Investigación para el Tratamiento de las Enfermedades Raras Poco Frecuentes y Huérfanas. Seguimos esperando que el Ministerio de la Presidencia Así es, porque el Comité Intersectorial ya se escogió por lo menos, exacto. Ya está. Esa es la realidad. Corto, por años. Es como cada 5 años un logro y luego sentimos que vamos para atrás y la vida y la salud no espera. La vida y la salud no espera. Esa es la realidad. Esa es la realidad, que no espera. Nos tocará seguir en esta ruta de acción, en esta organización que estamos promoviendo a nivel interno, como Red Panamá, todas las organizaciones que atienden patologías que están diagnosticadas como enfermedades raras, establecidas como enfermedades raras, se han unido precisamente para tener esta fuerza de que el Estado nos vea, de realizar y gestionar acciones que nos permitan llegar y ser escuchados. No hay que desmayar, por eso esa parte se les digo a ustedes que tienen una voluntad más firme en pelear y luchar, porque yo te aseguro que yo hace rato hubiera dicho, mira, pero no se trata de mí, no se trata de mi hijo, se trata de que aquellos que tienen menos posibilidades y aquellos que igual que nosotros tienen derecho a la salud. Hay que seguir haciendo esa fuerza. Pero solo hablar del tema es desgastante. Solo estar aquí, la verdad que crea una sensación de impotencia. Y yo te doy gracias, le doy gracias a los movimientos como Ayudas, a Autonomía, Amor Panamá, y sus líderes que están, Emma Pinzón y muchas otras personas más que son parte de la organización, la señora Laisa del Melgar, que es parte de la comisión, de la Fundación de Hemofilia, y muchas otras organizaciones que somos parte de este equipo de acción social para hacer valer los derechos a la salud que tienen los pacientes. La verdad que hay mucha gente con pasión, corazón y fuerza para hacerlo. Por eso somos un equipo. Yo desde la social y humano yo siento que me desgasto y me da mucha frustración. Pero gracias, nos queda es hacer eso. Gracias por la labor que realizas, gracias por representarnos como organización. Como les comenté al inicio, Basilio es el vicepresidente de nuestra organización. Le damos gracias a los voluntarios que son parte de este movimiento. Estamos buscando estrategias, estamos buscando dar respuesta, pero la mayor respuesta y la primera respuesta la necesitamos del Estado para poder garantizar que el resto de las personas van a tener acceso a estos diagnósticos oportunos, a estos tratamientos, a estos estudios que establece la ley. Otra cosa que establece la ley, y que me llamaba la atención, es que habla de un programa nacional de atención a las personas con enfermedades raras y poco frecuentes, el cual previo al diagnóstico del médico tratante tendrá la función de evaluar la información y mediante dictamen médico remitirá los casos a la Comisión Intersectorial de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral e Investigación, recomendando la validación del tratamiento específico prescrito para cada paciente de acuerdo a los criterios de inclusión. Este cuerpo estará conformado por pediatra, genetista, internista, nefrólogo, fisiatra, farmacéutico. Y la ley suena muy bonito, la ley tiene muy buenos artículos, otros que tal vez se pudiesen reevaluar. Exacto. Lo que necesitamos es que se ejecute. La ley es bien completa, que tiene algunos vacíos que hay que llenar, como el listado que te mencionaba, pero también tiene vacíos en la misma ejecución de la misma. También no te mencionan en qué momento, cómo. Sin embargo, la misma forma de crear las leyes lo dice. Una vez se firme por el presidente, ya se le llama ley de la nación. Sin embargo, nos queda entonces eso, como dice dice Autonomía Panamá, nos queda seguir unidos. Esa es la realidad, que ahora nos queda hacer esa presión con las demás organizaciones
y seguir exigiéndole entonces al Ministerio de la Presidencia y asimismo al sistema de salud. Si ya existe el comité, ya existe las personas indicadas dentro del comité intersectorial, entonces nos queda también presionar entonces este fondo para que se nos ayude. Entonces, aquí hay una realidad. Si vemos mira lo que voy a comentar y como digo, no es gana ni de pelear con ningún partido político, es la realidad. Aquí, por lo menos el día de ayer ustedes podían ver, no hay presupuesto para construir una escuela, pero hay presupuesto para viajes de diputados. No hay presupuesto para terminar algunos centros de salud que quedaron parados, pero sí hay presupuesto para darle gasolina y mantenimiento a viajes de los diputados. Entonces, si necesitamos 10.000 millones, un ejemplo, de lo que es el Fondo de Solidaridad para este sector vulnerable, ¿por qué no lo hay? Esto se llama voluntad política. Tristemente hay que decirlo, pero se llama voluntad política. Y la voluntad política no tiene que ver nada con la politiquería, porque la gente lo combina y no tiene que ver nada una cosa con la otra. Ah, yo te ayudo porque eres de mi partido, yo te ayudo porque eres mi conocido, pero resulta que la Constitución no es política, la Constitución no es de un partido político, disculpa, la Constitución es general y es en beneficio de toda la sociedad. De toda la Entonces sociedad. tenemos que jugar ese rol. Tenemos que jugar ese rol de Claro. Yo me preocupaba y yo realmente, yo dije, bueno, por ahí, ¿cuánto tiempo más va a pasar? ¿Cuánto Exacto. tiempo más va a pasar? ¿Cuántos años más van a pasar? Me preocupa envejecer sin ver que la ley se ejecute. No, tenemos que seguir tenemos que seguir como organización presionando las diferentes organizaciones de Rever, ya sea en el ámbito legal, buscando incluso, porque eso es lo que estamos haciendo, buscando ayuda no solamente en organizaciones de salud, sino también en organizaciones que también tienen otros problemas. Aquí hay organizaciones que son del medio ambiente y tampoco son escuchados. Aquí hay organizaciones indígenas también que están esperando que de una u otra manera se cumplan con los fondos que también habla su legislación, que tampoco se le ha ejecutado. Aquí se habla también de las carreras administrativas. Hay tantas leyes que no se aplican y hay que entonces unirnos en este caso a otras organizaciones también y ejercer esa presión. No que nos vean como que vamos a solamente a luchar en las calles y cerrar calles, porque por lo general las personas siempre dirán, no, pero lo que sucede, o el gobierno siempre se gasta diciendo de que la gente protesta pero no pone propuestas. Sin embargo, acá es diferente, acá ya existe una propuesta ejecutada a través de una ley. Exacto, ya se luchó, en su momento se luchó, se ha ido a protesta varias veces, pero es que ya existe una ley. Es igual que la ley de los medicamentos, farmacias y drogas. Esta es una ley donde nuestros jubilados pasan peleando contra este sistema, entonces la lucha parece contra el mismo sistema. No hay medicamentos, pero entonces los millones se pierden. Cuando vas a ver, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social gasta en viajes que nadie sabe en qué se hacen esos viajes, no se hace un informe de los viajes, pero los medicamentos faltan. Entonces, si bien es cierto, un viaje de un diputado se hace en beneficio de la población, pero si ese viaje de ese diputado al extranjero no me trae ni un resultado a mí como Estado, estoy haciendo un gasto innecesario. Entonces, nosotros vemos que es voluntad política porque estamos en plena pandemia y en el presupuesto se sigue ejecutando cosas que no le benefician al país. Y entre esas nos faltan a nosotros también que se nos ejecute el presupuesto de nosotros. El presupuesto que debería beneficiar o que debe beneficiar a estos pacientes con vulnerabilidad. Disculpa. Asimismo, también seguir presionando a otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, que también juegue su rol. Hay instituciones que también deben jugar su rol, de velar que no se está cumpliendo con un derecho a un sector de la población. Pero como te decía, aquí se maneja políticamente todo. Mi amigo es el de allá, mi amigo es el otro, entonces no le hago nada porque él me nombró, el otro me nombró, pero al final nos queda como asociación y como fundaciones. Saludos a la Fundación Amor, que es la Fundación de Mutaciones Oculares Raras. Saludos a ellos. Entonces, de eso se trata de que unamos más fuerza
con las demás organizaciones y buscar la manera en que se ejecute la ley. Si hay que, bueno, no como digo, no cerrar calle directamente, pero seguir buscando los mecanismos legales para que sea posible. Y vamos a encontrarlo con otras instituciones, con otras organizaciones que también hagan la misma presión que necesitamos nosotros. Bueno, pero si hay que cerrar calle y tirar piedra. Se hace porque tocará exactamente. Así y yo no soy partícipe de esto, pero yo creo que ya es desesperante. Y como es desesperante para mí, yo creo que en forma muy lamentable, como les decía, ¿cuántos tiempos más vamos a esperar que se ejecute? Pasará este gobierno, yo creo que sería muy vergonzoso que este gobierno acabe su periodo y que no ejecute y que no ponga en funcionamiento la ley 28 para proteger a los pacientes con enfermedades raras. Yo espero envejecer. Yo espero envejecer, yo espero llenarme de canas y tener la satisfacción de que los pacientes en Panamá sean protegidos, tengan una ley que los ampare, tengan acceso a un diagnóstico oportuno, a examen genético. Y vemos en proyección, nos reunimos hace 20 años atrás, Basilio, estamos de nuevo en Instagram Live, y ahora viejito, el tema, o sea, yo espero que eso no ocurra. No. Yo espero que hace 20 años, cuando ya yo esté así canoso, bien regia yo, viejita, yo pueda decir que valió la pena tantos esfuerzos, tanta lucha, que valió la pena todo lo que estamos haciendo. La verdad que lidiar no, y al final es eso. Frustrado. Dice que tal vez Basilio no va a tener ni cabello canoso, Basilio, vas a estar calvo. No, es que realmente el nivel de estrés que viven los padres y los pacientes, si quienes no deberían ayudar, no lo comprenden. Mira, yo fui a una reunión con uno de esos tantos directores del Seguro Social, y ese día Yocho le quedaba una pastilla de hidrocortisona en el frasco, y yo realmente me puse a llorar. Yo no pude contener las lágrimas, porque la frustración es grande, la ansiedad es mucha, la impotencia, el enojo que da con el Estado, ver cómo se despilfarra dinero, cómo se cometen tantos delitos, cómo juegan con la vida y la salud de los pacientes y la estabilidad mental y emocional y económica de la familia, que tenemos que hacer unos súper esfuerzos para tener acceso a todo esto. La verdad, yo estoy enojada. Y termino octubre de luto y así no es. Con alegría, se supone que era un mes de celebración, pero hoy 31 yo estoy de luto, estoy expresando mi dolor, mi enojo, porque hay una ley que no se ejecuta. Exactamente, y es así. Y es como te digo, al final es voluntad política. ¿Y por qué es voluntad política? Porque así como el presidente Juan Carlos Navarro nos abrió la presidencia porque no nos querían afuera protestando, esa es la realidad. No querían que vieran que estábamos cerrando la calle ni nada de ello en aquella vez que protestamos afuera de la presidencia. Pero al final, esta es la costumbre de los gobiernos, crear acuerdos que no se cumplen, crear leyes que no se cumplen, te comprometes a algo, pero al final no lo ejecutas. Entonces, ¿qué le queda a la organización? Exactamente, así es. Pura palabras, hay que cantarle. No, y por eso que a veces cuando nos encontramos con funcionarios incluso del sistema de salud que más que ayudarnos, lo que hacen es golpearte, y cuando ya se les dice a ellos lo que ellos no conocen. Porque alguien me preguntaba a mí, pero esas enfermedades raras son costosas. Y por eso que yo mencionaba hace unos días, si ustedes supieran que saca de $500,000 mensuales y de una persona y mucho más de una persona que no tiene acceso a un medicamento, peor todavía que el Estado no te permite introducir ese medicamento por registro sanitario, entonces ¿cómo tú le dices a tu hijo o a tu paciente de que puede seguir viviendo cuando es el Estado que debería reglamentar este tema también? Pero entonces las personas no comprenden el impacto que hace. Entonces es como un carrusel, porque al final viene el sistema de salud, viene el sistema de salud donde si el sistema de salud está así, y el sistema de educación también, que atienden a estos niños también.
no comprenden a los niños con estas enfermedades, profesores Claro. que no comprenden tampoco de qué se trata, y termina el niño teniendo una vida muy difícil, al igual que los padres, porque los padres algunos tienen que renunciar a sus trabajos porque tienen que estar 24/7 con sus pacientes. ¿Y quiénes Así los es. ayudan? Cuando existe una ley que debería protegerlos. Entonces existe la ley por gusto, porque no los protege al final como lo menciona. Y aún Y a es nivel eso, laboral, así hay, es. Y en nivel hay laboral, personas que han perdido los empleos porque el empleador ujú, siente que usas mucho de su tiempo para ir a citas médicas con tu hijo. No hay solidaridad y exacto, hay una ley que protege a los padres que pacientes con discapacidad le da todavía unas horas mayores a la del resto de la población para permisos así es, y no hay respeto. La verdad que las leyes están, pero para respetarlas, ejecutarlas, ponerlas en funcionamiento, Dios mío, es triste luchar con un sistema corrupto, así es, egocéntrico. Las promesas de campaña son solo para llegar y hacerse más rico. Cuando está así es, sentado en la silla no miran a los vulnerables, no dirigen los recursos del Estado para aquellos que necesitamos ser vistos. ¿Dónde está la ciudad hospitalaria? Se así construyó. es. La verdad que si uno se siente aquí a hablar del tema, de la corrupción y de las cosas que uno ve, abruma, ¿no? Pero esperamos Así es. no llegar a los 60, 80 años y volver a hacer otro Instagram Live y decir lo mismo. Ya vamos a estar en holograma, yo creo. Es que, Así es. la verdad que, bueno, gracias Basilio, gracias a todos los que se Gracias a ti, conectaron. Vanessa. Seguimos Como saben, luchando. como para decirle también que estamos a las órdenes, el que quiere participar en los voluntariados, el que quiere participar en las reuniones, el que Por quiere favor. tan siquiera un día ver cómo es vivir con un paciente de una enfermedad rara, qué es lo difícil para que ustedes lo vivan, qué es lo que vive en el sistema de salud, el acceso a la salud, no solamente a la salud, el acceso a la justicia, porque ahí es donde viene la otra parte, cuando las personas van a buscar los Así, medicamentos, cuando las personas tienen incluso problemas en sus trabajos, como mencionaba Vanessa, problemas en sus hogares emocionales, ¿quién es el que se debe encargar de ello? Entonces, así es. eso es muy bonito porque a veces vemos el esfuerzo afuera, pero cuando conocemos de qué se trata, nos damos cuenta que es algo, un trabajo bien grande. Así es una lucha fuerte, la que viven los pacientes con enfermedades raras. Así es, Realmente es muy, muy duro las vivencias que hemos podido observar, escuchar, la historia, la desesperanza que viven por no tener un medicamento. Hace poco tuvimos a Ediane, y qué difícil fue decidir para ellos venir a vivir a Panamá cuando escuchas, pero allá no voy a tener acceso al medicamento. Y dar un paso como familia para estar en la tierra que vio nacer a su esposo, donde está la familia de su esposo, pero entonces venir acá y encontrarse con un sistema de salud que no garantiza el derecho a la salud y a la vida que tenemos, así que le es, pone límites para que uno tenga acceso al mejor tratamiento. Entonces la verdad es lamentable, ¿no? Es así lamentable lo que es. está pasando. Los invitamos a continuar conectados con nosotros en redes sociales para estar atentos a las actividades que tenemos. Para noviembre vamos a tener una docencia con la licenciada Emma Pinzón sobre el tema de los Así es, corticoides, los medicamentos que como tratamiento toman los pacientes con enfermedades suprarrenales. Sé que otras personas como artritis también lo toman. Y otras enfermedades, que aquí hasta para un resfriado te mandan la Prelone. sí, así es, Sin orientarte de los efectos de consumirlo y de forma inadecuada o de romper el tratamiento, finalizar el tratamiento de forma abrupta y no progresivamente. Aquí hay mucho que hacer. A nivel de educación, a nivel de salud, creo que estamos realmente mal parados como mal país. parado, así es. Esperamos poder ver un futuro, una mejoría, que se respeten los derechos a la salud, a la vida, a la educación que tienen todos los seres humanos, Así es. todos los ciudadanos y todos los miembros de una sociedad. Gracias, feliz noche y bendiciones. Feliz noche, saludos, buenas noches, Basilio. saludos.